Hola, ya estamos de vuelta, segunda cita del Espacio en Blanco en marcha. Hasta las 4 tenemos para disfrutar juntos de todos esos temas que aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, nos ha costado traerte al programa. Déjame que dé las gracias también a Paco Bermúdez, nuestro técnico esta noche. Nos ha costado traerte al programa, compañero, colega. Eso no es cierto, y lo sabes. No, porque quería que vinieras. ¿Cuándo fue? La semana pasada no podías. La anterior estabas en México. La anterior no sé dónde, tío. Es cierto. La verdad es que cuando uno saca un libro y empieza de gira, casi como las folclóricas, la verdad es que empieza la agenda a llenarse de citas, y en este caso ya acercándonos a la Navidad, con viajes de por medio, como bien decías, México, y con un montón de historias entre medias, pero bueno, estaba deseoso de pasar un ratito de radio, como hemos pasado muchos. Sí, señor, y lo que nos queda, espero. Sí. Saludar a Alberto Granados, nuestro compañero periodista, compañero de radio, escritor, autor de La Última Hora, la historia más curiosa. Muy curiosa. Yo os recomiendo que no tengáis el libro. No sé si se puede decir eso, porque yo llevo el fin de semana, de repente abres una página y te vas enganchando y cacho mamón, no me dejas trabajar, igual que me pasa con algunos otros compañeros que tenemos y amigos. Son ideales además para viaje, yo creo que son esos libros de aeropuerto. ¿Lo puedes pillar en cualquier sitio? Efectivamente, y ahí te pueden hacer un viaje de estos largos. Además, estos días que hemos tenido toda esa movida gorda con los controladores, alguna persona ahí por Facebook me decía... Los que hubieras vendido ahí. Bueno, no, pues ha habido alguno que me ha dicho, oye, me lo he leído entero esperando de un avión a otro o esperando ahí en el aeropuerto, ¿no? O sea, que son ideales para eso. Alberto, ¿por qué ese interés por la historia? Bueno, más que, ¿cómo surgió esta historia? Fíjate, más que por la historia, yo creo que, como tú bien me conoces, por las historias curiosas, ¿no? Soy un buscador de historias curiosas. En un momento dado las busqué en las leyendas urbanas, en otro momento las busqué en la ciencia, y en este caso yo creo que la historia era esa cita pendiente que tenía, ¿no? Soy un apasionado de la historia, y a lo largo de estos años se me habían cruzado algunos personajes que yo decía, esto no se puede quedar así, esto tengo que investigar un poquito más y tengo que darles un poquito más de vida, ¿no? Y al final pues fui repartiendo pues una serie de capítulos muy diferentes y se fue conformando la historia más curiosa, que en un principio se iba a llamar Grandes Momentos de la Historia, pero al final hemos conseguido... Eso me recuerda a Goma Espuma, Sí. A mis colegas. Y al final hemos conseguido la historia más curiosa y verdaderamente es lo que podemos encontrarlo en el libro. Un buen regalo para Navidades. Tenemos 5 libros esta noche para sortear entre la gente que quiera participar con nosotros. Repetimos los teléfonos: 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtv.es o a través del muro de Facebook. Alberto, qué curioso lo de la historia, cómo cambia dependiendo del punto de vista, ¿no? Yo no sé si es que la historia la escriben los que la ganan, evidentemente los que ganan la guerra y esas cosas, pero cuando la revisas, de repente lo que parecía verdad, en tu libro das muchos ejemplos de ellos, no es verdad. Sí, le hemos titulado Las leyendas urbanas de la historia, ¿no? Esas historias que nos han contado y que hemos dado por ciertas y que luego han cambiado mucho, ¿no? Date cuenta que la historia la escribe, como tú bien decías, depende mucho de quién la haya escrito, ¿no? Solo hay que coger los libros que teníamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿cómo ha cambiado? De los años 60 o los años 50, y darnos cuenta de que la historia que se contaban y se reflejaba en esos libros no tiene que ver nada con la realidad, ¿no? Luego, muchos de los hechos históricos que tenemos reflejados hoy en día son porque ha habido algún escriba que en un momento dado ha conseguido plasmarlo en un papel, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que personajes como, por ejemplo, Alejandro Magno, que se acompañaban de su escriba, claro, el escriba lo que tenía era el intentar ensalzar al máximo a la persona con la que iba, ¿no? Escribir lo que decía Efectivamente, ¿no? Y entonces si Alejandro Magno se enfrentaba a 500 personas, pues el escriba ponía que había derrotado a 50.000 o a 60.000, ¿no? Con lo cual las crónicas que tenemos nos llegan un poquito distorsionadas, ¿no? Y luego hay muchos personajes que han sido, sobre todo hay un capítulo en el libro que son los malos de la historia, que estos personajes que han sido tan odiados y tan repudiados, al final lo que se han creado es una especie de leyenda negra que se ha ido aumentando con el tiempo, y si habían asesinado a 50 o a 100 personas, al final la historia les pone como que han asesinado a 2.000 o a 3.000, ¿no? Ahí vamos a analizar muchos de esos personajes y muchas historias, ¿no? Pero en esa introducción decíamos de uno que quiso volar y me ha llamado mucho la atención. ¿Lo tienes a mano para contar algo? Hombre, por supuesto, es el caso de Franz Reichel, que fue un conocido y prestigioso sastre austriaco. ¿Sastre? Sí, era un sastre que estaba afincado en París y vivía en el París de aquel bullicioso París de 1912. Y aquel hombre estaba obsesionado con poder volar. Empezaba, aparte de hacer sus diseños de sastre, este hombre lo que hacía era también diseñar algunos artefactos para poder volar, ¿no? Él pensaba que se podía diseñar una especie de capa
parecida pues como si fuera casi las alas de un murciélago, y él estaba convencido de que eso se podía llevar adelante y que se podía conseguir volar, ¿no? Bueno, pues este Frank Rachel finalmente pues hizo un diseño, cogió un maniquí, pidió permiso a las autoridades parisinas para que le dejaran subirse a la Torre Eiffel. Nada menos. Y el hombre se subió con su maniquí, lo lanzó desde allí, el maniquí se estrelló en el suelo. Y bueno, él estaba convencido que aquello había sido así porque el maniquí no había podido abrir los brazos y que por eso no había funcionado su diseño, ¿no? Al final consiguió esos permisos. En 1912 consiguió permiso de las autoridades, que le obligaron a firmar un papel eximiendo de toda responsabilidad a todo el mundo. Este hombre subió hasta a la mitad de la Torre Eiffel, alzó sus brazos, se lanzó al vacío y cayó desplomado al suelo, ¿no? Este hombre, le he titulado yo esa muerte por creerse un pájaro. Pero además es curioso porque si uno teclea en internet Frank Rachel, lo puede encontrar las imágenes de vídeo auténticas, ¿sí?, grabadas de cómo se sube a la Torre Eiffel, de cómo se lanza, de cómo cae al vacío y de cómo lo recogen y lo transportan ya para el hospital, ¿no? Es impresionante ver la historia y el sueño de una persona como al final se queda en nada, ¿no? Muerto por creerse un pájaro. Habrá muchas cosas, muchos capítulos de la historia que vamos a pasar revista. Vienes de México, estás escribiendo, no sé si se puede decir, sí, una novela se puede decir. mexicana. ¿Cómo llama la atención México, verdad? Sí, la verdad es que es un país impresionante. Yo había tenido la suerte de haber estado hace unos 3 años más o menos grabando algunos reportajes y pude vivir el México auténtico, ¿no? El México muy diferente del centro de la ciudad a de repente meterse uno en el barrio de Tepito y encontrarse cara a cara, por ejemplo, con la Santa Muerte, ¿no? Con la iglesia de la Santa Muerte, como me tocó ver y poder vivir, ¿no? Aquella experiencia yo creo que me llamó de tal manera la atención que se tenía que reflejar en alguna de las maneras de alguna cosa que yo escribiera, ¿no? Y al final, sin yo querer, la Santa Muerte o algunas de las vivencias que yo tuve en México hace 3 años se han vuelto a reflejar, y esta vez he ido pues a intentar otra vez pues de nuevo poder pasear, por ejemplo, por esa calle de los muertos de Teotihuacán, viendo esa pirámide del Sol y esa pirámide de la Luna que tan importantes se están haciendo. Tú lo sabes muy bien, de cara al 2012, pues cantidad de chamanes que llegan allí, mucha gente que ve amanecer, que ve anochecer en esas pirámides. Y los nuevos descubrimientos que se han hecho. Y los nuevos descubrimientos que se van haciendo y que se siguen haciendo de los rituales que allí se realizaban, porque quizás es una de las ciudades que más enigmas puedan tener, una civilización que de repente desapareció y que no tenemos muy claro todavía, ni se sabe muy bien por qué se destruyó una civilización que se podían estar en esa ciudad sagrada 50.000, 60.000 personas, que de repente la historia se ha olvidado de ellos, desaparecieron y no se sabe muy bien lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que México tiene esa fascinación, es un país donde se vive todo muy intensamente, donde la ciudad se vive con intensidad, donde las calles no se cierran nunca, donde ves gente a todas horas y donde te sigues fascinando por el cariño de la gente, ¿no? Saludos a la gente que nos escucha desde México. Ahora hay mucha gente conectando con nosotros. Volveremos seguramente este próximo año 2011 por allí. Estos son los primeros datos. Y repito el teléfono, 900-137-137, por si queréis conseguir uno de estos libros, 5 libros que sorteamos. La historia más curiosa de Alberto Granados, nuestro invitado, y vamos a meternos con el tema de la historia. Hay tantas cosas que podemos empezar a tocar. Quizá, bueno, eso como hemos ido hablando, ¿viajó Cristóbal Colón en 3 carabelas o esto es mentira? Bueno, eso nos han explicado en el colegio, ¿no? Y yo al menos Pinta, así, la niña y la Santa María. La Santa María, la Pinta y la Niña, ¿no? Y luego me pareció muy curioso descubrir que tan solo habían sido 2 carabelas y que había habido una nao, la Santa María, ¿no? Había una pequeña diferencia, la nao es una embarcación mucho más grande, y las 3 partieron hacia América y bueno, pues todo el mundo en el colegio, por lo menos en los libros de texto, había pensado que eran 3 carabelas, y no eran 3, sino 2 carabelas las que había, 2 carabelas y una nao, lo que partieron hacia América, ¿no? ¿Cleopatra no era tan guapa como se cuenta? Bueno, la historia, fíjate, que se ha encargado de contarnos que Cleopatra era una mujer guapa, bella, esbelta, que tenía una belleza impresionante, y luego al final Hollywood se ha encargado de mitificar mucho más, ¿no? Porque ha conseguido o ha tenido actrices muy hermosas interpretando sus papeles, ¿no? Como Elizabeth Taylor. Pero esta mujer, Cleopatra, que fue la última reina del Antiguo Egipto, de la dinastía tolemaica, la verdad es que era una mujer muy interesante, que además se llevó
a hombres muy importantes, ¿no? que tuvo a sus pies, como Julio César o Marco Antonio, ¿no? Lo que pasa que ese mito de la belleza de la reina egipcia lo han destruido dos monedas que se han encontrado en el archivo británico, ¿no? En ellas se muestra una Cleopatra pues con la nariz larga y afilada, con una barbilla pronunciada y con los labios nada sensuales, ¿no? Con lo cual, esa imagen que nos habíamos pensado que era de Cleopatra, al final, la realidad, unas monedas acuñadas, nos han venido a tirar por tierra aquella historia que habíamos pensado de que era una mujer bastante hermosa, ¿no? Lo que sí debía ser una mujer muy interesante, debía tener unas armas de seducción muy importantes para haberse llevado a los personajes más importantes de la historia, ¿no? Es curioso porque dicen que está a punto de encontrarse su tumba. Decía Sergio Aguas también cuando estuvo en nuestro programa, que es una de las tumbas que están detrás y que lo tienen casi todo más o menos controlado. Sí, además, el descubrimiento. Tú sabes que en Egipto y bueno, Sergio Aguas es muy inteligente y sabe dosificar muy bien todo lo que se diga y se haga. Cuando llegan vacaciones, Egipto, Semana Santa, Navidad o verano, grandes descubrimientos. Sí, a lo mejor cosas que han descubierto ya hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, y yo creo que estamos... Todo el mundo, yo creo que casi todos los periodistas sería, o para por lo menos los que se dedican también a la historia y a la arqueología, sería una de las noticias más importantes, ¿no? Encontrar esta tumba tan preciada y que tanta gente lleva buscando desde hace mucho tiempo. Y yo soy también de la opinión que estamos muy cercanos a ese descubrimiento, ¿no? Nosotros, por si acaso, sabes que nos vamos el lunes a estar al lado de la pirámide por si se descubre. Anda, que tú vienes de México, no te quejes. ¿George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos o esto también es una historia que nos han contado? Bueno, teóricamente sí que fue George Washington ese primer presidente de los Estados Unidos, aunque prácticamente se le podría adjudicar este honor a otro personaje llamado Peyton Randolph, que presidió el Congreso Continental, algo así como un gobierno provisional que agrupaba las 13 colonias que formaban la Norteamérica británica y que luego más tarde se convirtieron en Estados Unidos. Tras la dimisión de Peyton Randolph, además hubo 8 personas más que fueron nombrados presidentes en funciones hasta que ya en el año 1789 se aprobó la Constitución americana y ya se llevaron a cabo las primeras elecciones y en esas elecciones salió George Washington, ¿no? Pero lo que era ese gobierno provisional, ese Congreso Continental, fue antes presidido por otras 9 personas, con lo cual, bueno, George Washington fue el primer presidente americano, pero entre comillas también, ¿eh? Ya. ¿Cuántas matizaciones hay que hacer a la historia, eh? Sí, muchísimas, porque ya te digo, es que nos pensamos una cosa y luego realmente, si uno brucea y brujulea, se da cuenta de que hay otra, ¿no? Yo creo que es lo más importante que podemos, la lectura que se puede sacar de este libro, por ejemplo, ¿no? Que todo hay que darle una vuelta, hay que contrastar. Estamos viviendo en una sociedad que va muy rápida, que la información va muy deprisa y no nos paramos a contrastar, a mirar, a rebuscar. Y esto es solo el inicio para que alguien, si hay un personaje que le gusta, si hay algo que le llame la atención, siga brujuleando, siga buscando información y siga revisando e intentando buscar otros libros y otros autores para contrastar más noticias, ¿no? Pero que no hagan caso de lo que se cuenta en Internet porque de repente son a veces muchas mentiras que se van generando y yendo de un sitio para otro, ¿verdad? Yo creo que ha sido el gran problema que yo he tenido, ¿no? Que uno no se puede fiar absolutamente de Internet, ¿no? Si tú, por ejemplo, es muy sencillo además de hacer la prueba. Tú, por ejemplo, pones el nombre de cualquier personaje, ¿no? Y pones, yo que sé, Alejandro Magno. Y simplemente con que teclees su fecha de nacimiento, su fecha de función, seguramente en 15 o 20 páginas te dirán una fecha diferente, ¿no? Con lo cual uno no sabe muy bien a qué fecha acogerse y uno tiene que tirar más de hemeroteca, de libros y de información escrita que de Internet, que tiene la gran ventaja de que estamos informados de 1000 cosas, pero la información hay que contrastarla mucho. Otro asunto antes de seguir con más historias. Alcatraz, esa famosa prisión. Hubo mucha gente que se escapó de ahí. Había una película La Roca de Sean Connery que era increíble. Sí, una auténtica maravilla, que además ahora que tenemos vacaciones y que vienen tiempo de poder estar en casa, yo creo que es una película muy recomendable, ¿no? Hombre, hoy en día Alcatraz se ha convertido en una atracción más para los turistas que visitan esa bahía de San Francisco, en California, pero claro, en sus tiempos esta cárcel fue considerada como una de las cárceles más inexpugnables de la historia, ¿no? O por lo menos así se pensó hasta que fue desmantelada en 1963. La isla se convirtió en prisión en 1934 y estuvo operativa más o menos durante 29 años. Aquella mole de cemento fue el hogar de presos tan emblemáticos como Al Capone. Al Capone, ¿no? Estuvo por ahí. Y de ahí se decía que no se habían escapado absolutamente nadie, pero sí que hubo 3 personajes
Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, 2 hermanos, que desaparecieron y que huyeron de esa cárcel. Estuvieron planeando durante mucho tiempo, uno de ellos fue Franklin Morris, que fue un poco el cerebro y la invención. Los 3 venían de diferentes cárceles, los 3 tenían bajo sus espaldas un montón de fugas de otras prisiones, y se les mandó precisamente aquí a Alcatraz porque se suponía que de aquí no iban a poder salir nunca, ¿no? Frank se dio cuenta de que de su ventana de ventilación cedía un poco la arenilla que hacía alrededor, empezó a rascar y se dio cuenta de que podía llegar a conseguir pues hacer un boquete lo suficientemente grande como para poder introducirse hacia él y tirar hacia los conductos de ventilación. Necesitó la ayuda de muchas personas, hubo muchos presos implicados en esta fuga que le fueron suministrando prácticamente de todo, desde pelo natural de la barbería para poderse hacer esas caras que simularon que estaban dormidos y dejaron caras de maniquís que hicieron hasta con pelo auténtico que les habían dado sus compañeros. Y bueno, pues a la hora estipulada iban a ser 4 los que se iban a fugar, pero uno de ellos se fue retrasando en el tiempo, le estuvieron esperando en un túnel de ventilación en el que habían quedado y no llegó a tiempo. Los 3 presos empezaron a ir por esos túneles de ventilación que les llevaron hasta el techo de la prisión. Por el techo de la prisión fueron durante bastante tiempo hasta que tuvieron que saltar varias vallas, y allí, bueno, pues con un montón de chalecos que consiguieron inflar, creo que con un acordeón, montaron esa especie de barca. ¿Te decía cómo salieron de la isla? Sí, y con esa barca se lanzaron rumbo hacia California, y nunca más se volvió a saber de ellos, o al menos la prensa oficial dice eso, ¿no? Parece ser que bueno, que tuvieron que soportar el agua, es un agua casi congelada, gélida, la que había en ese momento. Tiburones. Bueno, a la mañana siguiente los carceleros, obviamente, cuando se dieron cuenta que faltaban esta gente, dieron la voz de alarma. Se comenzó una de las cacerías más grandes de la historia, con cientos de policías, con agentes del FBI que rastrearon toda la zona y que montaron un dispositivo de seguridad del cual era casi imposible salir, ¿no? La policía encontró un bolso que había sido fabricado con impermeables, donde estaba la documentación y los objetos personales de los 2 hermanos, y no se encontraron los cuerpos de estas 3 personas. Los investigadores dicen que fue imposible que hubieran sobrevivido de aquella hazaña, pero lo cierto es que no se volvió a saber de ellos y nunca más se volvió a tener noticias de estas 3 personas que consiguieron al menos salir de Alcatraz y que consiguieron que la cárcel tiempo después fuera cerrada, ¿no? Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Muchos temas queremos tocar esta noche con Alberto Granados, nuestro primer invitado. La guerra más corta. Es algo que me llama mucho la atención. Las guerras, todas son absurdas desde todos los puntos de vista, pero tú retratas alguna en tu libro que son muy cachondas. Sí, por ejemplo, la batalla más corta, ¿no? Yo creo que todos los generales están deseosos de regresar a casa con el menor número de bajas posibles y a la mayor brevedad. Y bueno, pues algunos lo consiguen y otros no, ¿no? En este caso, yo cuento aquí la batalla más corta de la historia, que se llevó a cabo por la Marina Real Inglesa, que llegó a derrotar a un sultán de Zanzíbar en 1896 y que duró tan solo 38 minutos, con lo cual es es la batalla más corta de la historia. Ya podrían los ingleses, o Gran Bretaña, la Marina, la Royal Navy contra los... Pues contra este pobre ejército, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, parece ser que, que Khalid bin Barjar, que era el sultán de Zanzíbar, que se erigió en sultán después de haber matado a su primo, y así protagonizó un golpe de estado que hizo que el gobierno y la corona británica no quisieran para nada que este sultán estuviera en el poder, y lo obligaron a que se marchara inmediatamente, ¿no? Parece ser que le dieron un ultimátum, había un montón de barcos, había 3 barcos de la Armada inglesa preparados para atacar. Este hombre no quiso marcharse
Y bueno, pues una vez finalizado ese ultimátum, pues el gobierno británico empezó a disparar contra el palacio de este recién ascendido sultán. La residencia del mandatario comenzó a derrumbarse y en pocos minutos ya se podían contar numerosas bajas, ¿no? Al final, bueno, pues el sultán, viendo que aquello no se hacía con ello, salió a la carrera y tan solo, pues eso, en 38 minutos la marina inglesa se hizo con esta batalla, ¿no? Ojalá fueran así tan cortas y no hubiera muertos. Hay otra historia que cuentas que a mí me ha llamado la atención. Cuando hablamos de desapariciones, un ejército desaparecido o desapariciones fantasmas. Sí. Tú lo llamas el batallón fantasma. El batallón fantasma o el batallón perdido, como también se le ha llamado en alguna ocasión, ¿no? Y es una historia que tuvo lugar durante la batalla de las Dardanelos o la de Galípoli en marzo de 1915, donde franceses y británicos se habían unido fuerzas para conquistar la capital de la antigua Constantinopla, hoy en día Estambul. Bueno, parece ser que hubo un desembarco, había una batalla cruenta y de repente pues desembarcó el 5º regimiento de Norfolk, era una unidad del ejército inglés y bueno, pues empezaron a avanzar. ¿Qué pasa? Que a este ejército lo estaban viendo, a este batallón, pues todos los compañeros suyos que estaban atacando y que estaban en diferentes lados del frente, ¿no? En ese momento en el que este batallón empieza a avanzar, una densa niebla que lo empieza a cubrir todo. Como la que tenemos hoy por Madrid. Como la que tenemos hoy en Madrid, fíjate. Y esa niebla que persiste durante unos cuantos minutos, que desaparece y que la gente que está en la trinchera de repente ve que sus compañeros no están. Que todo ese batallón que había empezado a avanzar había desaparecido, ¿no? Bueno, terminó la guerra, las historias que se contaban eran impresionantes, nadie sabía muy bien qué había pasado con ese batallón, hasta que finalmente, hace poco tiempo, en 1991, la BBC hizo un documental que tituló Todos los hombres del rey y aclaró los sucesos, ¿no? ¿Qué pasó? Parece ser que este batallón verdaderamente llegó a sus posiciones, a las posiciones del enemigo. El enemigo tuvo una batalla encarnizada con ellos, murieron todos los componentes de este batallón, algunos y casi todos incluso pasados por bayoneta, y no quedó ni uno de aquel batallón, ¿no? Con lo cual fue una batalla tan rápida y sucedió todo tan deprisa que fue durante aquel instante en el que la niebla estaba en el campo de batalla, y cuando ya la niebla se marchó, aquellos hombres estaban tirados en el suelo, muertos por el enemigo, y al final nadie pudo encontrarlos, ¿no? O sea que no hubo una desaparición misteriosa como se ha contado muchas veces, igual que ejércitos también chinos. Ajá. O algunos escuadrones chinos que de repente desaparecían. Había una explicación. Sí, en este caso por lo menos los investigadores pudieron conseguirla con mucho tiempo después, ¿no? Dándose cuenta de que había habido ahí una auténtica matanza, ¿no? De todo un batallón. 3 cosas más antes de pasar a ver algunos malos. Muerto de risa. Hay un capítulo que habla de gente que había muerto de risa. No es para reírse, pero bueno. La hilaridad fatal se llama la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Y sí que es cierto que a lo largo de la historia hemos tenido algún caso. Yo reflejo uno de un filósofo griego que se llamaba Crisipo de Soli, que falleció alrededor del año 208 a.C., y además de una manera absurda, porque este hombre por lo visto estaba viendo a su burro que le habían dado de beber, me parece que era un vaso de vino o algo así al burro, y el burro estaba ahí haciendo una serie de locuras. A este hombre le entró la risa de tal manera que bueno, la presión arterial se le disparó y terminó falleciendo, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido algún caso más que ha muerto también de risa, o sea que muertos de risa también puede haber en la historia. Muerto por calvo. Muerto por calvo, ¿verdad? Y además porque lo confundieron con una roca. O sea, esta es una historia verdaderamente... ¿De dónde la has sacado esto? Curiosa. Pues yo creo que buceando en algún libro de historia, intentando ver a ver qué había ocurrido con este personaje, que a mí me llamó mucho la atención y que además es conocido, es Esquilo, que fue un dramaturgo griego, pues que vivió más o menos en el año 450 a.C., y que, bueno, además, curiosamente el oráculo le vaticinó que moriría aplastado tras el derrumbamiento de una casa, pero tuvo una muerte mucho más increíble, porque parece ser, bueno, que este hombre que era calvo iba andando por un monte, y de repente pues un halcón o una rapaz que llevaba enganchada una tortuga, pues estaba deseosa de encontrar una roca para tirar la tortuga, que se rompiera el caparazón y poderse comer la carne que había dentro.
Bueno, según cuentan las crónicas, este halcón o esta rapaz confundió la cabeza de este hombre con una roca, le tiró encima a la tortuga, que le rompió el cráneo y acabó muerto en el suelo porque le habían dejado caer una tortuga encima, ¿no? O sea que se puede morir por risa, se puede morir por creerse un pájaro y se puede uno morir por calvo, ten cuidado. ¿Eso va con segundas? No. Yo me tapo la cabeza cuando salgo por ahí, ¿eh? Última cosa, hormigas buscadoras de oro. Me ha sorprendido mucho a mí esta parte. Esta es una historia verdaderamente impresionante, ¿verdad? Que además la escribió y dio constancia de ella el historiador griego Heródoto, que tantas historias nos ha dejado, ¿no? Este hombre, este sabio griego, dejó escrito que había descubierto una especie de hormigas gigantes que eran, según él, mayores que un zorro, pero más pequeñas que un perro, y que estas curiosas criaturas, según él escribía, tienen sus madrigueras bajo el suelo, y para hacer sus nidos lo que hacían era excavar en la tierra y luego la amontonan fuera, al igual que las hormigas que nosotros conocemos, pero como las tierras en las que habitan poseen un rico contenido en oro, estas hormigas se encargan de sacarlo de las profundidades y la gente de la aldea enganchaba esa arena y luego la vendía, ¿no? Se encargaban un poco de ese trabajo que hacían estas hormigas gigantes, ¿no? Heródoto situaba en un lugar geográficamente bien descrito de dónde estaban, pero eso se había quedado ahí en la historia, hasta que en 1980... Esa era la leyenda, ¿no? Esa era la leyenda, las hormigas gigantes, ¿no? Hasta que un investigador dijo, bueno, voy a ver qué hay de cierto en esta historia, y en 1980, pues este antropólogo y explorador, que es francés, se llama Michel Peisel, bueno, pues que conocía muy bien la cordillera del Himalaya, se fue a investigar a ver qué eran esas hormigas, y al final lo más apasionante de esta investigación fue descubrir que esas hormigas gigantes a las que se refería Heródoto eran en realidad marmotas, un tipo de marmota. Claro, era un animal que, tal como lo describía este historiador, era cierto porque era mayor que un zorro, pero más pequeño que un perro. Y también, bueno, pues la forma de excavar era tal y como lo había dicho Heródoto, ¿no? En ese momento, cuando fue este investigador, ya en las tierras no había tanto oro como había en aquel entonces, pero sí que parece curioso que en aquel momento este hombre reflejara que había encontrado unas hormigas gigantes, ¿no? Qué curioso. Antes de pasar, es que si sigo mirando cosas en tu libro, Robin Hood, ¿no fue tan bueno y robaba a los ricos para dárselo a los pobres? Bueno, la historia sí que se ha tenido que buscar a este personaje. Bueno, se suponía que era un arquero que vivía escondido en esos bosques de Sherwood, cerca de la ciudad de Nottingham, y que su fama crecía por haber robado, ¿no? Que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres, ¿no? Algunos investigadores han revelado, bueno, pues que tal y como decía la leyenda, se habían basado en un personaje real que vivió en 1290 en ese condado de York y que se rebeló en armas contra el rey Eduardo II de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues parece ser que este hombre al final escapó a los bosques, que sí que verdaderamente robaba y se hacía con muchas caravanas de gente que pasaba por ahí. Lo que parece ser es que este hombre no repartía el botín como en la literatura se ha contado de Robin Hood, ¿no? Parece ser que el dinero se lo quedaban para sobrevivir ellas, ¿no? Y finalmente el propio rey, del que él se había escapado, pudo conseguir con un grupo de nobles arrestarlo y que, bueno, pues al final tuviera que prestar fidelidad a ese monarca, ¿no? O sea que Robin Hood está sacado de un personaje real, pero la historia ha cambiado un poquito, ¿eh? 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco, dando a luz algunos misterios de la historia que no es como nos la han contado. Alberto Granados es nuestro invitado y tenemos ese premio para sortear, un buen regalo de Navidad o de Reyes, 900-137-137. Si queréis participar, vamos a conocer a más personajes. Un capítulo de esta historia que hoy estamos analizando nos habla de los malos de la historia. Ha habido muchos a lo largo del tiempo, y entre ellos destaca a Gilles de Rais, el aristócrata asesino. En realidad se llamaba Gilles de Montmorency-Laval y ocupa un lugar importante en la historia, aparte de por su brutalidad y por ser uno de los personajes más crueles, por haber luchado junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años.
Cometió su primer asesinato a los 15 años, después de proponer un duelo a machete a uno de sus mejores amigos, Antoine. La pelea se le escapó de las manos y terminó asestando un machetazo en el cuello a su compañero. Lejos de ayudarlo, comenzó a observar cómo su amigo se desangraba disfrutando con lo que veía. Gilles no fue condenado por aquel hecho. Gracias a su posición social, pudieron esconder el altercado como un accidente entre niños. De este modo, consiguieron que el suceso no alcanzara relevancia. Gilles continuó creciendo mientras leía todo lo escrito sobre los emperadores romanos y supo canalizar aquella agresividad que manifestaba a través del ejército. Su abuelo lo ayudó para que sirviera a las órdenes de Juan V, el duque de Bretaña, y allí destacó como un soldado con una valentía admirable. Parecía como si se transformase en el campo de batalla, donde peleaba como poseído por el mismo demonio. Pero la historia continúa de una manera trágica. Escuchemos a nuestro invitado. Algunas veces hemos hablado con Jaime Barrientos, me acuerdo, compañero nuestro, de gente mala, y nos quería contar la historia de Gilles de Rais, pero es que es tremenda, ¿no? Era un poco duro y mamón este tío, ¿no? Sí, y además, fíjate, como bien habéis contado en la introducción, con 12 años, pegarse con su mejor amigo, con uno de sus mejores amigos, y batirse y darle un machetazo en el cuello y acabar con su vida, y ver cómo su amigo está en el suelo y se está desangrando, y disfrutar con esa visión. Es que ha habido muchos personajes, sobre todo los malos de la historia, como se llama el capítulo, que han estado verdaderamente enfermos psíquicamente, ¿no? O sea, eran gente que estábamos viendo, como decía la crónica, que se transformaba en los campos de batalla, ¿no? Y verdaderamente fue así, verdaderamente era una persona que perdía el control, que en cuanto veía sangre empezaba a disfrutar, y por eso tuvo esa relevancia en el ejército, porque al final, precisamente, pues esa enfermedad hizo que este hombre pues sirviera, se hiciera un prestigio militar impresionante, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues luego todo aquello, este hombre además estuvo, en un momento se cruzó en la vida de Juana de Arco, y se llegó a hacer su escolta privada, y estuvo al lado de Juana de Arco hasta casi al final, ¿no? De hecho, cuando a Juana de Arco la detienen y la queman, él estaba a 20 kilómetros escasos para poder rescatarla. Había conseguido hacerse con un ejército de mercenarios, iban a rescatar a Juana, y por tan solo 20 kilómetros no pudieron llegar a su destino, ¿no? Esto lo que hizo es que se trastornara ya totalmente. Y bueno, pues eso, añadido a la muerte de su abuelo también, al que quería mucho, que le despojaran de sus títulos, pues hizo que un poco esta persona pues ya empezara a volverse verdaderamente enfermiza y empezara a hacer cosas impresionantes, ¿no? Este hombre parece ser que, bueno, pues empezaba a hacer unas fiestas extrañísimas, empezó a dilapidar su fortuna, se dejó esa barba, esa larga barba negra que era casi con tonos azulados, y de ahí la leyenda de Barba Azul, la famosa leyenda de Barba Azul viene de este personaje, ¿no? De Gilles de Rais. Bueno, pues estos se empezaron a hacerse muy famosos en toda la comarca, los festejos que este hombre organizaba, y que se convertían en espectáculos bochornosos que rozaban la locura. Este hombre contrataba, por ejemplo, voces especializadas en gregoriano y los obligaba a cantar durante horas hasta que entraba una especie de trance, compraba órganos, contrataba monjes, soldados, hacía representaciones con actores a los que disfrazaba perfectamente y creaba unas grandes coreografías. Lo que pasa que todo eso al final también fue derimiendo, y todo lo que empezó a ser cosa de espectáculo empezó también a buscar ya sangre, ¿no? Y a buscar a los más jóvenes, ¿no? de las aldeas cercanas, ¿no? Pronto sus ejércitos y sus tropas empezaron a buscar gente joven por otras aldeas, empezó a matar, a degollar, a hacer todo tipo de barbaridades a los pequeños, ¿no? Además, disfrutaba especialmente viendo la sangre de los más pequeños, decían manar a borbotones. Y bueno, para que nos demos cuenta de la barbaridad de este hombre, las crónicas dicen que a veces arrancaba las cabezas de los niños, las ponía como una especie de picas, y hacía pues concursos para ver cuál era el rostro más bello, ¿no? Rostro de cabezas inertes colocadas en estacas, ¿no? Dicen que al amanecer deambulaba como poseído, ¿no? por las aldeas,
pues casi llorando y arrepintiéndose de lo que había hecho, ¿no? Parece ser que, bueno, que como empezaban a faltar tantos jóvenes, se abrió una investigación y al final le terminaron deteniendo, ¿no? En un principio negó todos los actos, pero como estábamos comentando, a veces tenía esos momentos en los que se venía abajo, llegó a reconocer todas aquellas locuras que había hecho y relató los cientos de violaciones, las torturas, cómo colgaba a los pequeños de ganchos o incluso cómo se bebía la sangre de estos niños, ¿no? ¿Y cómo acabó él? Y al final, bueno, pues este hombre lo condenaron por asesinato y su muerte lo llevaron a cabo, fue decapitado junto a 2 de sus secuaces. Y al final, bueno, pues incluso fíjate que estuvo a punto de librarse porque le quisieron dar la gracia real y librarle de morir decapitado, pero él dijo que no, que prefería que lo mataron y al final pues lo decapitaron y acabamos con uno de los malos de la historia, ¿no? Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Este era uno de los más malos. No nos gusta hablar aquí de gente mala, pero bueno, sirva el ejemplo para que ojalá la historia no se repita y sí que se conozca lo que han ocurrido, lo que han hecho. Mengele, el Doctor Muerte, es otro de los personajes tremendos, ¿verdad? Que se pensaba que no... Tuvo una muerte también curiosa que me gustaría que me contaras. Mira, yo creo que es de esos personajes además que, bueno, quizá un poco más despreciables, ¿no? Porque hizo tantas locuras, hizo tantas barbaridades que a mí verdaderamente cuando uno se pone a recoger información y a ver sobre este hombre, pues la verdad es que se queda impresionado, ¿no? Ese Mengele conocido como el Ángel de la Muerte. Y que bueno, pues que este hombre estudió medicina y antropología en las universidades de Múnich, de Viena y de Bonn, o sea que era una persona que tenía estudios científicos, pero que su locura le llevó a cometer auténticas barbaridades, ¿no? Parece ser que fue destinado a un campo de concentración de Auschwitz, a sustituir por casualidad la baja de un médico que estaba allí, y al final pues este hombre se quedó allí y empezó a investigar y a hacer auténticas locuras, investigaciones que luego curiosamente no llevaron a ningún beneficio científico. No sirvieron de nada. Todo lo que hizo este hombre no sirvió absolutamente para nada, ¿no? Un hombre que dicen que iba silbando algunos compases de la música de Puccini cuando se acercaba hacia la estación para recoger a todos aquellos que iban a ser, bueno, pues experimentos en sus propias manos, ¿no? Tenía además una obsesión especial por los gemelos, a los que utilizaba para los macabros experimentos, pues que porque él pensaba que si a las mujeres arias conseguía, bueno, que cada una de ellas tuviera gemelos, bueno, pues obviamente pues la raza aria iba a reproducirse con más velocidad que la otra, ¿no? Fueron más de 200 parejas de gemelos a los que apartaba, los ubicaba en un recinto especial del campo y les concedía de forma temporal algún privilegio más que al resto, aunque en el fondo cualquier persona podía ser una buena cobaya para sus pretensiones, ¿no? Bueno, fueron tantas cosas. Este hombre, por ejemplo, intentó cambiar el color de los ojos de varios niños inyectando en las retinas todo tipo de sustancias químicas, o pretendió crear siameses de manera artificial, uniéndolos mediante operaciones las venas a varios gemelos, claro, operaciones que muchos de ellas se realizaban sin anestesia, donde verdaderamente crecían, bueno, o sea, que quedaban muchos de ellos sobre la mesa de operaciones, ¿no? Eran auténticas locuras, ¿no? Su obsesión por conocer el grado de resistencia de los seres humanos, por ejemplo, le llevó a sumergir a inocentes en aguas heladas para notar el tiempo que tardaban en morir. Bueno, pues la verdad es que hacía unos experimentos impresionantes e increíbles, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, este hombre al final consiguió escapar y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, este hombre se marchó con una identidad falsa a Sudamérica y estuvo viviendo durante mucho tiempo. Parece ser que murió en 1979 en Brasil, con una familia con la que vivía. Parece ser que ya mayor como estaba, lo llevaron a una de las playas y allí... ¿Vivía en las favelas? ¿Vivía en las favelas? Vivía en las favelas, allí escondido, como si fuera una persona más de allí, y parece ser que lo llevaron un día a bañarse al agua y un pequeño accidente
hizo que se cayera y que este personaje que había sido tan cruento pues muriera ahogado de la manera más inocente, ¿no? Al final se llevó un grupo de científicos norteamericanos para que lo identificaran y finalmente al final descubrieron que se trataba de Mengele, el ángel de la muerte, uno de los asesinos más importantes de la historia. Enseguida vamos a cambiar de argumento, que no nos gusta mucho esto de los asesinos, pero hubo mujeres también curiosas, ¿no? Ranavalova. Bueno, esta mujer ¿Se lo he dicho también... bien? sí, bueno, Ranavalona. pero es que, fíjate, voy a buscarlo porque esta mujer tenía un nombre que curiosamente me llamó mucho la atención cuando lo escribí, ¿no? Lo tengo por aquí, pero bueno, tenía un nombre larguísimo y la verdad es que era una mujer impresionante que la llegaron a llamar la Calígula femenina, para que nos demos idea del... Mira, tengo aquí escrito Rabodoandriandonanio Poniamerina. Así era como se llamaba esta mujer que vivió y que nació en 1782 y que bueno, pues era una auténtica monarca, que era una dictadora, ¿no? Acabó, bueno, pues con todos los tratados internacionales que existía y esta mujer reinó en Madagascar. Y bueno, su obsesión era no dejar a un solo cristiano con vida en su reino, ¿no? Persiguió a todos aquellos que profesaban la religión católica y los ejecutó sin piedad. Bueno, a la gente hacía experimentos con ellos, les obligaban a beber a la gente diferentes venenos, los tiraba en aguas repletas de cocodrilos, los asaba literalmente vivos sobre ascuas ardientes. En fin, fíjate si era mala que su propio hijo denunció a las autoridades para que por favor hicieran algo con ella, y su propio hijo rogó al emperador Napoleón III que invadiera la isla y que destituyera a su madre del poder. O sea que era un auténtico monstruo esta mujer que gobernó durante mucho tiempo en Madagascar, ¿no? El personaje malo que más te ha llamado la atención mientras escribías el libro, antes de pasar a otras historias que... Bueno, yo creo que todos tienen ha sido, como tú bien dices, ¿no? Un capítulo que hay que pasarlo muy rápido, ¿no? Y que lo hemos puesto un poco también para que aprendamos, ¿no? Del mal que ha habido en el mundo, ¿no? Pero sin duda yo creo que uno de los personajes más terribles, yo creo que podría ser Vlad Tepes, ¿no? Ese famoso empalador, y que, fíjate si sería terrorífico que el escritor irlandés Bram Stoker fue el que cogió para su personaje de Drácula, ¿no? Curiosamente no estuvo por allí. Bram Stoker no estuvo ni en Transilvania ni nada, y sin embargo, basándose en esa figura de ese personaje, creó, de ese personaje histórico, de esa persona, creó el personaje de Drácula. Qué curioso, sí, ¿verdad? Este príncipe de Valaquia, yo creo que, bueno, por todo lo que estaba ahí, este es otro de los personajes que, como te contaba en un principio, al final yo creo que la historia ha aumentado mucho más, por sí que yo creo que la gente lo temía mucho, y ha habido muchas historias que se han inventado, ¿no? Y quizá el personaje ha cogido más fama de la que verdaderamente tenía, ¿no? Pero este hombre se hizo famoso, curiosamente, por esa manera extraña y terrorífica de matar a sus enemigos, que era empalándonos, ¿no? Los atravesaba un palo por las tripas, los colgaba como a 2 metros de altura, e incluso le gustaba hacer formas geométricas, ¿no? Y hay alguna imagen y algún grabado en el que este hombre hacía como circunferencias a su alrededor, y todo, imagínate, un bosque de personas humanas gritando y desangrándose. Que no estaban muertas todavía. Que no estaban muertas todavía, y el hombre se pegaba auténticos festines viendo como aquellas personas morían y despedazando a sus adversarios, ¿no? Este hombre, curiosamente, era muy querido por su pueblo, porque acabó con toda la delincuencia, con todos los maleantes, que además en una curiosa ceremonia, ¿no? Cuenta la leyenda que organizó un gran festín dentro de uno de sus palacios, y invitó pues a todos los delincuentes que había, a todos los estafadores, él tenía una especial odio a los gitanos, que también los invitó, a los que tenían enfermedades, a todos los invitó a un festín donde no faltó de nada, cerró el palacio en medio del festín y lo quemó con todos dentro, ¿no? Cientos de personas que cayeron prendidas en las llamas, y el hombre, por esa manera de acabar con los enemigos y con la gente que molestaba, llegó a tener el cariño incluso de su pueblo. O sea, que imagínate. Hay otro capítulo, antes de pasar a una parte más cachonda, hablando de espías. Me preguntan algo, si hubiera posibilidad de cambiar la historia en los textos escolares.
Que si se podría cambiar la historia, sí, de hecho yo creo que se va cambiando, ¿no? Y al final depende un poco, yo creo que según vamos avanzando y vamos teniendo más información, yo creo que esos libros de texto van variando, ¿no? Lo que sí es importante, que habría que destacar, es que la historia es algo apasionante, ¿no? Y depende mucho también de ese profesor que en un momento dado tengamos en nuestro colegio, ¿no? Yo creo que muchos nos ha gustado alguna determinada rama que hemos estudiado, precisamente porque en un momento dado hemos encontrado a un gran comunicador dentro del profesorado, ¿no? Y yo creo que es importante la historia contarla con la cantidad de matices que tiene, pero de manera entretenida y de manera amena, ¿no? Por eso también era un poco el empeño del libro, ¿no? El que podamos contar un montón de historias pues de una manera entretenida, ¿no? Y que la historia no se haga pues un plomazo, ¿no? Y yo creo que es importante destacarlo eso, ¿no? Hay que comunicar, ahora en la información, como tú bien dices, tenemos internet, tenemos un montón de sitios de donde coger información, ver vídeos, ver películas, y la historia puede ser apasionante, sin ninguna duda. Tú lo cuentas muy bien. En un minuto, antes de hacer la pausa, en la segunda parte vamos a contar historias de espías. No sabía que había espías. Hay uno cachondo, no lo vamos a adelantar, pero enano que se rapaba el pelo, vaya colega. Sí. En la iglesia también hay muchas cosas de la historia que habría que cambiar, ¿verdad? Sí, desde luego, es que hubo montones, un momento bastante duro en la iglesia donde valía absolutamente todo, donde todo se permitía, donde se podían comprar las indulgencias, donde los papas asesinaban unos a otros, donde por ser hijo familiar de un papa podías tener todos los beneplácitos del mundo, ¿no? Y esa historia negra de la iglesia también se destaca en el libro. Pero bueno, hasta hoy en día hay historias que vamos conociendo truculentas, ¿no? De una iglesia que han sido, yo creo que han tenido uno de los mayores también, estamos hablando de espías, de los mayores servicios de inteligencia, ¿no? Date cuenta que en cualquier lugar del mundo hay un sacerdote que cada semana o cada 2 semanas pasa informe, ¿no? a su comunidad. ¿Sí? Y se sabe absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Yo creo que tienen un importante ejército de espías. Lo dejaremos para hablar con Eric Fratini esta historia. Sí. Él es el auténtico maestro en esto. Sí, señor. Nos preguntáis muchas veces de quién es esta sintonía. Eduardo Tarilonte, un músico que nos ha preparado y nos prepara de vez en cuando músicas, al cual le agradecemos. Hacemos una pausa para las noticias, solo unos minutos, y enseguida regresamos. Hay mucho más todavía aquí en este espacio en blanco. Os va a contar, Alberto nos va a contar algunas de las historias que recogen ese libro, la historia más curiosa de espías y otros cuantos hechos curiosos que hay por ahí. Déjame que diga, no, lo decimos después. En un segundito vamos a decir a los ganadores, no os vayáis, en la segunda hora tenemos un montón de cosas que contaros. Ganadores de ayer, si queréis participar, 900-137-137, nuestro teléfono, 5 libros, un buen regalo de Navidad y de Reyes, sorteamos esta noche. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para una nueva travesía. Serán 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para si nos acompañáis, visitar lugares mágicos a la búsqueda de respuestas, y después, en el segundo tiempo, escuchar unos sonidos que dicen que nos pueden llevar por una buena vía, tranquilizarnos y hacer conocimiento. Y hoy tenemos visitas y temas interesantes, gente llegada de África, otros de Gran Bretaña, de Francia, temas interesantes. Ese es un avance de lo que queremos tratar esta noche. Y para ese primer viaje por África, saludar a nuestro primer invitado, Paco Bermúdez. Buenas noches, Paquito. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Te llamas igual que un compañero nuestro, técnico, que a estas horas está por ahí y nos controla también el sonido, Paco Bermúdez. Un placer que estés aquí. Lo mismo digo. Estás como un junco, ¿eh? Bueno, todavía no. Has venido de África como un junco. Decir que es investigador, escritor, hipnólogo, y te has largado a África, y estudioso de las tradiciones o de las magias afrocaribeñas, ¿cómo podemos llamarlas? Lo que más me gusta es, digamos, ahora mismo, precisamente estoy tratando de recopilar información para el próximo libro que estoy escribiendo, que es precisamente el cómo surgió, digamos, toda la praxis mágica que hay en el Caribe, derivándose de África. De África. Y por eso quizás ha sido África al corazón, al origen, a la cuna de
de todos esos movimientos. Efectivamente. Te trató bien Mamadou. Mamadou es nuestro contacto en Senegal y en esa parte de África. Qué tipo increíble. Parece es un príncipe, ¿sabes? Pero qué pinta tiene de elegante. Nos estará escuchando. Saludos para la gente que nos escucha ahí en África. Para ti, Mamadou, en Senegal. Vaya, la verdad que es un hermano. A partir de ahora, ya te digo. Es de la familia. A Vaya. mí me llama primo. Sí. Sí, me llama primo. Prepárate que queremos irnos a Mali. Estamos preparando un viaje para Mali. Mamadou, prepárate el tren que nos vamos para allá. ¿En qué lugares estuviste para hacer un mínimo recorrido que luego vamos a visitarlos y a escuchar testimonios, ese testimonio que has traído con las gallinitas de fondo en esa aldea? Resumiendo muchísimo, lo que puedo decirte es que estuve pues desde la frontera de Guinea-Bissau, todo Senegal, cruzando Gambia hasta la frontera con Mauritania. ¿Y hay diferentes tipos de magias ahí? Hay muchísimos tipos de magia, al igual que muchísimos tipos de tribus, y cada tribu tiene una mentalidad diferente. Ajá. No es lo mismo la mentalidad que pueden tener las tribus diolas, por ejemplo, que los Wolof, o que pueden tener los Yombe, por ejemplo, ya más cercanos a los reinos bakongos, por así decirlo. Es curioso, nosotros las veces que hemos visitado esos países, tú ves a la gente de color y te parecen todos iguales, ¿no? Y ellos entre ellos, evidentemente, ¿no? Como pasan, supongo, los chinos o nosotros para ellos, ¿no? Enseguida diferencian, este es Wolof, este es... tienen diferentes rasgos físicos que les hacen saber de qué tribu son, ¿verdad? Efectivamente. Además que se nota, poco a poco yo ya voy cogiendo... Tú que te has hecho medio, iba a decir, bueno, medio brujo ya de por allí. Es curioso que de repente llegara al poder blanco y dijera, bueno, una línea como se hicieron las diferencias en África, las fronteras desde Francia, Inglaterra, de algunos lugares de Europa dijeron por aquí, trazaron los países que ellos quisieron montar y separaron tribus, separaron etnias, separaron costumbres, y eso todavía se sigue sintiendo, ¿verdad? Y en ese África. La verdad que sí, que por desgracia, digo por desgracia porque está claro que ahí las colonias hicieron muchísimo daño, ¿no? También hubo, pues también sus grandes avances, ¿no? Pero que la general, dentro de la idiosincrasia de cada pueblo, pues fueron separando muchísimas historias que ahora hablaremos más en profundidad. Y es cierto, no sé si estuviste, no recuerdo, Jof, es un lugar donde salen o entran los pescadores, ¿viste? De donde salen también las pateras, muchas días de las que llegan a Europa. Nos contaban estando allí que mucha de esa gente que se mete en las pateras antes de... No se llaman pateras, se llaman allí... Allí son los cayucos. Los cayucos. ¿Has montado alguna vez en un cayuco? Sí, bueno, esta es la primera vez en esta visita a África. Nosotros montamos una vez en una y qué inestables son, qué increíble, ¿verdad? Vaya. Cómo son capaces de meterse tantos kilómetros y tantos días. Pues bien, dicen que antes de montarse en el cayuco en esa aventura en las que a veces les cuesta la vida, van al brujo, al mago, a hacer un grigri, a hacer un talismán. ¿Te contaron algo de eso? Sí, el grigri es algo totalmente extendido, ¿no? En África. Ten en cuenta que es el amuleto base para cualquier tipo de protección. De hecho, es algo tan sencillo como, por ejemplo, poner lucha senegalesa en el Google, en imágenes, y vamos a ver todos los luchadores cargados a tope de todos estos grigri, ¿no? Sí. Y lo lleva todo el mundo. Todo el mundo. Incluso políticos, comerciantes. Políticos, musulmanes, fíjate, musulmanes, cristianos, da igual la religión que profesen. El grigri es algo totalmente extendido. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Esta es la primera parte del Espacio en Blanco, un viaje hacia los orígenes de la magia. Tras esa introducción os contamos cosas y os dejamos escuchar sonidos que nos ha traído Paco Bermúdez, nuestro primer invitado. Nuestro invitado acaba de llegar del corazón de África. Su propósito era buscar las raíces de la magia. En pocos sitios como en el continente africano se ha conservado la más antigua de las religiones del ser humano, el animismo. Como si los siglos y las influencias culturales europeas no hubiesen pasado, gran parte del continente africano se conserva aún aferrado a sus creencias, y entre ellas sobresale la magia. Se entiende por magia el conjunto de técnicas adquiridas por una persona para actuar sobre la naturaleza, generalmente para provocar el bienestar de los enfermos, para asegurar una buena cosecha, procurar defensas contra determinados peligros, etc. En este sentido, la magia va íntimamente unida a la medicina y a la adivinación. Y todos estos conceptos, a su vez, guardan una relación inseparable con la religión y la mitología. Y quienes lo practican son los magos, los sacerdotes de la religión africana.
Nuestro invitado ha estado con ellos y nos cuenta algunas de sus experiencias. Bueno, pues quizá haya que empezar preguntando qué es eso de la magia o el animismo. Es una religión, dicen que la más antigua, una de las más antiguas del planeta. Yo creo que es la más antigua del planeta, está claro. No tenemos constancia tal como, por ejemplo, con las religiones proféticas, que sí que podemos tener una constancia más, de datarla más en fechas, ¿no? Pero yo estoy claro que desde que el ser humano empieza a tener conciencia de que hay otro más allá, probablemente, ahí es donde empieza a gestarse todas estas creencias, ¿no? Y el animismo no es tanto como si fuera magia, sino que la magia también es dentro de la praxis de la creencia animista. La creencia animista simplemente se puede entender como la creencia de que todo aquello que está en la naturaleza, tanto montañas, ríos, piedras, árboles, etcétera, etcétera, tiene vida, está animado. Y al mismo tiempo también el ser humano, también evidentemente, no solamente es carne y hueso, sino que dentro de las costumbres y creencias animistas posee un alma, que es inmortal. Después de la muerte sigue viviendo. ¿Eso se centra en África, ese sentimiento, esas creencias del animismo, o están en todo el mundo? Bueno, África concretamente es probablemente la región más fuerte dentro de las creencias animistas, ¿no? Pero después hay regiones como el Sáhara, Australia, Oceanía, Asia, América, que duda cabe, ¿no? Incluso España, por ejemplo, en las Islas Canarias no debemos de olvidar las tradiciones de los indios guanches, ¿no? Que también tenían mucha tradición animista. Pero en otros sitios podríamos si llamamos indios guanches, igual se enfadan. Bueno, los guanches, vamos a dejarlo ahí. Decía que no tanto en otras regiones hay animistas, sino que hay chamanes, ¿no? Más que en África son donde están los animistas. Ya. ¿Cómo se relacionan los seres humanos allí, en ese contexto, dentro del animismo, con los dioses, si es que hay dioses? ¿O todo está vivo y no existen esos dioses diferenciados como nosotros tenemos? Diferente mentalidad según las diferentes tribus, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, como decía antes, los pueblos yoruba o los pueblos bakongos, por ejemplo, que sí creen en un dios superior. Son religiones en las que creen solamente en un dios, pero sí que hay, por así decirlo, intermediarios entre los hombres y ese dios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras zonas como el sur de Senegal que no creen en la existencia de un dios, simplemente creen en la existencia del espíritu como tal. Ese es el dios superior. ¿Del espíritu? Uh-huh. Ya. ¿Quién es la figura que se comunica con ese dios o hace intermediario entre los hombres y los dioses? ¿Sacerdotes, brujos, hechiceros? ¿Qué son? Bueno, habría que diferenciar según la praxis que esa persona maneje, si es para un tipo de adivinación, o un tipo de sanación, un tipo de brujería, por así decir, se catalogaría de cierta manera, ¿no? Son, al fin y al cabo, podríamos catalogarlos dentro de nuestra visión como sacerdotes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es su papel dentro de la tribu? ¿Solamente religioso o pueden llegar a hacer más cosas? No. Yo he conocido verdaderos brujos, por así decirlo, que son realmente los que gobiernan. Ellos no saben ni siquiera a lo mejor ni quién está gobernando el país, pero son los que manejan ese pueblo. Ya. Eso ocurre bastante a menudo en África, sigue teniendo tanta vigencia. El brujo, el hechicero, no sé si hay diferencia entre brujo, hechicero y mago. Hay mucha diferencia, ¿no? Si quieres después entramos más al trapo de este tema, ¿no? Pero sí que hay, sobre todo en las partes del África más profunda, donde totalmente las diferentes tribus están diseminadas y hay a lo mejor un rey, que es el que gobierna todas esas tribus, y es un rey animista, totalmente independiente de a lo mejor la región en la que pueda haber un alcalde o pueda haber un gobernante de cualquier tipo, ¿no? Tú estuviste con uno de ellos, ¿no? Efectivamente. Luego nos vas a contar. Esa religión surge en África, se da un fenómeno de transmisión. De repente los blancos sacan un montón de esclavos de esos lugares, también los sacan directamente, fueran nobles, príncipes, princesas, y se los llevan a América y a otros lugares. Y ahí se da un fenómeno muy curioso, ¿no? Ese sincretismo. Se reúne esa religión con la religión cristiana y surgen las religiones afrocaribeñas. Efectivamente. Pero sus orígenes están en África. Sus orígenes están totalmente en África. Por ejemplo, si empezamos a pensar en qué es lo más popular de este tema, pues nos vamos a ir al vudú, nos vamos a ir a la santería, nos vamos a ir a Palomayombe, al candomblé, y todo eso proviene de ahí, de diferentes tribus. Hay unas que tienen más raíz conga, por así decir. ¿Qué significa eso de conga? Que provienen de las tribus de lo que eran los bakongos, ¿no? Hay otras que tienen más procedencia de las tribus yoruba, por ejemplo, de la zona de Nigeria.
hay otras tribus pues, que se van diseminando, se van mezclando con las creencias populares que ya había en esas regiones, ¿no? Y ahí es donde surge ese sincretismo, que no es otra cosa que el esconderlo mediante figuras católicas, por así decir, a ojos de los colonos, ¿no? Ya. ¿Y la diáspora eso qué es? La diáspora es como se le denomina a las creencias africanas en el nuevo continente, cuando estamos hablando de religión. Ya. ¿Las que llegaron al nuevo continente siguen siendo tan puras como las que están en África? No, tan pura es imposible. De hecho, hoy día los practicantes que están dentro de este tipo de religiones se subdividen en practicantes de la diáspora y practicantes ancestralistas. Los ancestralistas son los puros, los que intentan más llevar esa pureza, y los otros son pues los que practican, digamos, esa mezcolanza, ¿no? Ya. Hay personajes famosos e importantes a lo largo de la historia que dicen que siguen practicando ese tipo de cosas. Fidel Castro decía que tenía su caldero en África. Yo tengo mi propia concepción, ¿no? Totalmente de Pero Fidel Castro. Chávez y otros muchos bueno, que siguen practicando ese tipo de historias. Totalmente. Si quieres podemos entrar más al trapo. Vale, entramos al trapo. Sí, pues sí, venga. Dale. ¿Qué te parece? No sé si has estado siguiendo últimamente las historias que está haciendo el señor Chávez de desenterrando una serie de personas fallecidas bastante importantes de la revolución. No lo estoy siguiendo. Pues es muy curioso que para las personas que más o menos entendemos de este tipo de historias, es muy curioso que a una hora concreta, a las 12 de la noche, todo el mundo vestido de blanco y todas las televisiones públicas del país retransmitan cómo exhuman un cadáver de una persona de la revolución, todo el mundo vestido de una manera determinada, a una hora concreta, con un tipo de luna concreto. Es muy raro, ¿no? ¿Eso qué significa para ti que controlas? Para ¿Está haciendo algún tipo de ritual de poder? Yo estoy completamente convencido. Chávez. Sí. ¿Y lo ha hecho recientemente? Sí, hace muy poquito, no hará ni 5 meses. ¿Y Fidel Castro también es cierto que tenía ese caldero, como decían? Bueno, Fidel Castro, la verdad que escribe un artículo hace relativamente poco que se llamaba El Siete Rayos de Batista. El Siete Rayos es una, digámoslo así para que no lo conozca, una especie de deidad, ¿no? Que proviene de la diáspora concretamente, fusionado con las creencias congas, mediante las cuales creen que poseen el alma de un muerto dentro de un receptáculo mágico, ¿no? Por así decir. Bien, Batista, que todos sabemos el papel que jugó dentro de la Revolución Cubana, pues tenía ese receptáculo mágico. Bueno, llegó a manos de Fidel Castro, una historia bastante rocambolesca, pero la verdad que es para escribir una historia totalmente de la trama que hay de cómo Fidel Castro se hace con una serie de estos elementos mágicos, cómo llega a ir a África a hacer una serie de ceremonias mediante las cuales se dice que se mete hasta dentro de un elefante, en fin. ¿Cómo se mete dentro de un elefante? Sí, se mete dentro de un elefante para coger lo que se llama esa energía de ese físicamente, animal. Sí, físicamente. ¿Matar a un elefante y se mete dentro? Efectivamente. ¿Sí? Y hay fotos que atestiguan ese testimonio. ¿Sí? Efectivamente. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. 2:25, 1:25 las Islas Canarias. Se me cae el agua. Dentro de un momento os hablaremos de sonidos que afectan al agua, que afectan o que le pueden servir. Está aquí nuestro invitado, que le damos las gracias y le pedimos perdón por la espera. ¿Hizo eso? ¿Y cuándo hizo eso Fidel Castro con lo del elefante? Era bastante jovencito. Bueno, ya era el dictador de Cuba, ¿no? Pero era bastante jovencito. Bueno, has dicho el dictador de Cuba. Sí, ¿para qué no vamos a hablar con eufemismo? Haciendo amigos tú, hoy por aquí. Empieza a preguntar a nuestros oyentes, ¿por qué en África la población tiene tanto miedo a estos brujos? Espera, doy el teléfono 900-137-137 si queréis preguntar. Esta noche hablando de la magia, los orígenes de la magia, de la diáspora, de algunos personajes, y ahora os vamos a presentar a algunos reyes y gente que ha conocido a nuestro invitado. ¿Por qué se le tiene miedo a esta gente? Pues porque es tan sencillo como que lo mismo que saben curar a una persona, también saben matarla, sin necesidad de dejar ningún tipo de rastro, ¿no? Pero eso no es sugestión. Yo considero que no. Desde el punto de vista, yo estudié psicología, soy bastante... Exacto, yo lo veo desde un punto de vista completamente objetivo. Analizo, cuando estoy estudiando este tipo de historias, analizo totalmente a las personas y
hay rasgos que ni siquiera la persona sabe que le estaban haciendo eso. Estamos hablando de que hay a lo mejor hasta miles de kilómetros de por medio. Y hay algo que no sé cómo definirlo, que al final termina llegando a esa persona y empieza a suceder ese cambio. Tanto positivo como negativo. Efectivamente. Cuéntanos alguna cosa que tú hayas vivido con esos estudios que haces de Mayombe y de... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Que creas que no se pueda justificar bajo el concepto de sugestión del individuo. Sí, recuerdo un caso concreto, sucedió hace muy poquito tiempo. Esto fue concretamente la diáspora. Estábamos hablando antes de ancestralistas y diáspora. Y conocí un caso de una persona pues que había dado la casualidad de que estaba bastante enferma, estaba a punto de morir, ¿no? Esto fue en un hospital español, concretamente, no voy a decir el nombre, pero sí que fue concretamente en un hospital español bastante conocido. Y total, esta persona era de origen cubano, la que se estaba muriendo, llegó a los oídos de su casa religiosa que estaba muriéndose. ¿Qué es eso de la casa religiosa? La casa religiosa es a la cual pertenece una serie de individuos que practican una misma religión, ¿no? Aunque practiquen una religión procedente de África, ya sea como la santería, ya sea como el palo mayombe, ya sea como el vudú, el candomblé, digamos que cada casa donde hay un padrino, digamos que ese padrino viene a ser como la máxima jerarquía. Al fin y al cabo, dentro de la cultura occidental vendrían a ser como pequeñas, ¿cómo decirlo? Pequeñas tribus, ¿no? Y pues llega a oídos de esta casa religiosa que ese ahijado, ese perteneciente a ese clan, pues estaba bastante enfermo, ¿no? Resulta que le habían dado 2 o 3 días de vida. La historia es muy sencilla, se le había infectado el apéndice y ya tenía el intestino totalmente destrozado, no le daban ninguna esperanza. Total, que llegan a estas 2 personas, eran concretamente los 2 religiosos superiores de ese clan religioso, y es muy curioso la historia. Yo estaba por allí, y lo que hacen es lo siguiente: van a hablar con el jefe de planta, le explican que son religiosos, que ese hombre total no tiene dónde irse, estaba desahuciado, no tiene dónde irse, a morirse tranquilamente a su casa, porque su casa está en Cuba, no va a llegar, ¿no? Y le dicen que qué les mal les da si ellos hacen un ritual allí dentro. Al final acceden después de mucha... La gente del hospital les dice que sí. Exacto, ¿no? Después de mucho darle vueltas, y convencen a la persona que hay dentro, compartiendo la habitación, diciéndole que se vaya si no quiere agarrar la muerte a él, ¿no? Total, la historia es que saldría por patas, ¿no? Bueno, totalmente. La historia es que al día siguiente salía por su propio pie del hospital. ¿Y eso? ¿No? ¿Qué hicieron? Yo no pude verlo, exacto, yo no pude verlo. Lo que sí sé, llevaron una serie de animales, llevaron una serie de materiales concretos, ¿no?, que ellos conocían muy bien, y lo que se hizo fue una transmisión, una ceremonia que se le llama engañar a la muerte, un cambio de vida, ¿no? Y esa persona salió andando por su pie. Nadie daba crédito a eso. ¿Eso se puede hacer? ¿Cambias la muerte de la persona por un animal, por varios animales que hay allí? Efectivamente. Yo he llegado a verlo. Eso yo lo he presenciado. Sí que es verdad que hay gente que también lo hace con una persona que está moribunda. Es lo que se suele escuchar. Yo cuando lo he visto ha sido con animales o con otra serie de historias, ¿no? Y en África es muy dado ese tipo de cambio de vida. Sí. Bueno, veremos luego las repercusiones morales y todo eso. Déjame que te pregunte, hay gente que piensa que la santería o esa serie de religiones son tremendamente efectivas y quizá ahí está su peligro. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo veo que el peligro está en que son tremendamente mediáticas hoy día, ¿no? Y quizá hay muchísima gente que no sé, por necesidad, imagino, pues se meten en una serie de embolados que a lo mejor no saben muy bien de dónde están viniendo, o qué es lo que está pasando, o quién es realmente la persona que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y al final terminan, pues, creyéndose cosas que no son, ¿no? Sí que es verdad que desde lo que yo he podido estudiar, son religiones bastante poderosas desde el punto de vista de que son capaces de realmente, como cualquier otra religión, crear unos valores muy grandes a nivel moral, a nivel ético, que te den una gran calidad de vida a nivel espiritual, ¿no? Pero también son religiones que si no las sabes llevar concretamente de una manera racional, pueden acabar contigo. Ya, ¿pero se matar animales? Sí, bueno, las creencias africanas muy sencillas. Ellos tienen una palabra, Magara se llama concretamente, podríamos decir como una especie de... es como una fuerza vital, una energía que une a la persona con el Maya, con el otro plano, ¿no? Ese Magara, que digamos sería la palabra que definiría todo esto, digamos que puede unir.
esas fuerzas, ¿no? No hay nada más importante para la cultura africana que lo que más vida da es la sangre, ¿no? La sangre directamente es lo que lleva la fuerza, esa energía, ¿no? Cuando se sacrifica a un animal, lo que están haciendo es aportando esa fortaleza de ese animal sobre lo que están o bien fortaleciendo o bien está naciendo un nuevo fetiche o lo que estén haciendo. Pero es curioso, Miguel, la creencia del animista, en este caso, de que piensa de que ese animal que muere de esa manera evoluciona rápidamente a unos niveles que otro animal que muriese de otra causa no evolucionaría nunca. Ya. No puede ser una forma para justificar y quedarse tranquilo. Encima le estoy dando la muerte, pero va al cielo. La verdad que si nos vamos a África, ellos no tienen esa moral, ¿no? Quizás los occidentales sí tenemos la moral. Yo soy un fanático de los animales, ¿no? Y yo tengo esa moral, a lo mejor no me puede entrar mucho en la cabeza, ¿no? Pero el africano no tiene esa moral. Eso hablemos claro. El africano simplemente lo mata y punto, porque después ese animal se come. Ya. ¿Dónde surge el animismo? Preguntan. ¿Los cultos animistas dónde surgen? Yo creo que es imposible de precisar. La verdad que yo estoy convencido de que empezó en África porque considero que ahí es la cuna del ser humano, ¿no? Pero la verdad que no se puede precisar. Ya. Por último, antes de pasar a ese viaje que has hecho tú por ahí, es tan poderoso esa religión, el sonido de los tambores tan arcaico y te comunica tanto contigo, que a pesar de que haya mucha gente que ha cambiado ya de forma de vida, que lleva traje, etcétera, lo sigue practicando, lo sigue llevando encima. Totalmente. En cualquier parte del mundo. Totalmente. Bueno, lo que hablaba de los tambores es algo realmente hipnótico, ¿no? Te conecta directamente con esas otras entidades, por así decir. ¿Es cierto que los hacen con piel humana también? Yo no lo he visto, yo creo que eso son leyendas urbanas. No digo que no lo hicieran en unos años remotos, pero yo no lo he visto nunca. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, esta noche dando un paseo en esta primera parte del programa por África, por algunos aspectos de la magia. Tras esa segunda introducción nos vamos a lugares que ha visitado nuestro invitado y nuestro compañero, y a que escuchéis sonidos que él ha oído por ahí. Nuestro invitado en su viaje por África ha contactado con magos y hechiceros, incluso con el rey de los brujos de Ushuaia. Un grupo étnico de la tribu de los Diola, en la región de Casamance, muy cerca de la frontera de Guinea. Ha conocido también la manera de elaborar los gris-gris, los amuletos para la protección. Incluso ha visitado Itu, la aldea de los fetiches, y Emlop, el bosque sagrado de las ceibas. Lugares fantásticos que esta noche nos muestra. Nos vamos, Paco, de viaje. O bueno, nos llevas de viaje. Venga, vámonos. Sitúanos, los lugares que primero visitaste, ¿de dónde fuiste? Bueno, partí desde Gambia. De allí fui bajando hacia el sur de Senegal, y la primera región donde empecé a encontrar realmente los vestigios del animismo fue en Ushuaia. Esta es una región muy cerquita de Ziguinchor, que es la capital de Casamance, es una región la más al sur que hay en Senegal, ya cercana a Guinea-Bissau. Y ahí me pude entrevistar, tuve la enorme suerte de que me pudiera recibir el rey de Ushuaia. El rey de Ushuaia es el rey, digamos, el más importante que hay a nivel de brujería en esa zona. Y ¿Es un rey, es brujo o es un rey? No, es un rey brujo. Digamos que es el rey que rige todas las tribus diola de la zona, de las tribus diola, ¿no? Y algo, la verdad, para mí fue una experiencia única. No creía que me podría recibir este hombre, y de hecho me dijo que era el primer blanco que había ido a verlo, ¿no? Y estuvimos hablando, pero durante muchísimo tiempo. Has traído algunos documentos, has traído muchísimos, pero hemos tenido que recortar. Y en esta conversación habla de la comunicación con los espíritus. Uh-huh. Lo vamos a escuchar. Habla él, tenemos a Mamadou, nuestro primo, que traduce, y tú le vas haciendo preguntas acerca de cómo se comunica con los espíritus, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que cuenta este personaje. ¿Cómo se comunica con los ancestros? ¿Hay algún oráculo? ¿Hay alguna manera de comunicar? Dice que ellos no ven los espíritus, pero hacen sacrificios que echan vino de palma. Uh-huh. Y los fetiches transmiten
a lo que dicen a Dios, a sus Dios, que son los espíritus. Hemos cortado, evidentemente, para hacerlo más. ¿Dónde fue esto? ¿En la aldea? ¿Cómo era la aldea? Bueno, no era una aldea, era un bosque sagrado. Este hombre vive totalmente retirado del mundo. Vive en un bosque sagrado. De lejos se puede escuchar el sonido de algunos coches sí, que se proceden, veía. exacto, de la zona de Ziguinchor. Pero este hombre vivía dentro de un bosque, en un recinto totalmente sagrado. Yo no pude acceder dentro de ese recinto, ahí solamente vivía él con sus fetiches. Fíjate qué curioso que este hombre está casado, tiene 3 esposas, no es musulmán, es animista. Y curiosamente él no puede dormir con ninguna de sus esposas. ¿Por qué? Porque solamente puede dormir con sus fetiches. Él no puede salir de esa zona sagrada antes de que caiga el sol, por así decir. ¿Cuántas esposas tiene? 3. ¿Y cómo va vestido? ¿Un occidental o...? No. Este hombre siempre va vestido con una túnica roja, un gorro rojo y un bastón de mando. Y va vestido así, según él me lo dijo, porque los propios espíritus le dijeron que tenía que vestir así. Ya. ¿Cuántos años puede tener? No te lo sabría decir. Quizá unos 60, más o menos. Sí. ¿Y sentiste o te contaron que tenía mucho poder? No me lo contaron, pero se notaba. Ese hombre emanaba sabiduría. De hecho, me dijo un dicho, bueno, me lo dijo concretamente Mamadou en referencia a él, que tenían un dicho los pueblos de Ola, que es cuando un anciano muere, se quema una biblioteca. Y ese hombre era una biblioteca. Tenemos un segundo testimonio en el que creo que le preguntas, espera, espíritus y sacrificio. Vamos a ver lo que nos cuenta. Saber qué relación hay con los espíritus y el ser humano. ¿Cómo es tan importante esa relación? Dice que la relación entre el ser humano y el espíritu es que ellos no ven los espíritus, pero el ser humano hace sus sacrificios y sus oraciones, entonces para el espíritu, para que se llegue al espíritu. ¿Por qué es tan importante el sacrificio? Dice que ellos no creen a Dios, creen a los sacrificios. Y entonces a partir de esos sacrificios que piden a sus dioses que les protegen. Pero el sacrificio es muy importante. Siempre, en todos estos rituales tiene que haber sacrificios. Para el animista, yo, de hecho, era una de las preguntas que caían seguro en este examen, ¿no? Precisamente tú me la acabas de preguntar antes. Y él me respondía que es absolutamente obligatorio. Precisamente por lo que he hablado antes, la sangre es la que es portadora de esa vida. Esa vida es la que le va a dar fuerza a esos espíritus en el otro plano en el que se encuentran según la mentalidad de los pueblos diola en este caso. ¿Y qué tipo de animales se sacrifican? ¿Todos? O... No, normalmente hay una serie de animales concretos. Cada uno para un santo. Cada fin. O para cada fin. Exacto, pero normalmente en las tribus diola lo que se suelen sacrificar son gallinas, gallos y cabras. Y vacas también. Preguntan los oyentes si se siguen haciendo sacrificios humanos hoy en día. En esas zonas donde tú has estado. No, en esa zona seguro que no. Ya. Sin embargo, en muchos de esos, no voy a recordar nombres, mandatarios de esos lugares, tenían como costumbre comerse el corazón, el hígado de algunos de sus enemigos, practicar la antropofagia, ¿no? Efectivamente, precisamente para ganar ese poder. Es que estoy mosqueándome porque escucho unas voces por aquí abajo, de vez en cuando me paro. ¿Escuchas? Sí, verdad. Se nos han metido los espíritus, parece que hablan en africano incluso, ¿no? La verdad que es curioso, por lo menos, ¿no? Un talismán, ¿cómo se hace? ¿Cómo te contaban que hacían los talismanes? Bueno, los talismanes que hemos hablado antes, que son los gris-gris, se pueden hacer de millones de formas. Hay muchísimas formas, pero es que date cuenta que según el tipo de población en la que te encuentres, te van a hacer un talismán de una manera u otra, por la propia idiosincrasia. Precisamente si nos vamos a regiones donde los musulmanes están más arraigados, el fetiche, el talismán simplemente es un versículo del Corán dentro de unos saquitos sagrados. Sí. Exacto. Pero ahora, si nos vamos dentro de los fetiches, ¿cómo se hace un fetiche? Pues un fetiche se puede hacer de muchísimas maneras. Simplemente no es como lo que a lo mejor nuestros oyentes pueden estar pensando, que es una figura antropomorfa tallada en madera. Fíjate que simplemente puede ser un árbol o un tronco con una determinada manera, o pueden ser restos óseos
los cuales pues se le ha puesto por una serie de cargas mágicas que ellos llaman, ¿no? Que son pues, plantas, tierras, en fin, una serie de historias que les va otorgando esa carga mágica, y después sí que es verdad que se invoca a la deidad, al espíritu que va a habitar ese fetiche. ¿Dónde aprenden ellos ese tipo de cosas? Es decir, hay una transmisión oral de para solucionar tal problema hay que poner, no sé, pelos de murciélago, rabo de lagartija. Sí, sí, cosas. Eso es una transmisión completamente oral. De hecho, tuve la ocasión también, le pedí a Mamadou, precisamente le dije, Mamadou, quiero que me lleves a un sitio donde consiguen esta gente los materiales. Digo, porque no me puedo creer que puedan sacarlo todo así porque sí, tan pronto. Y me llevó a un mercado que es el mercado de la brujería en Ziguinchor. En ese mercado yo aluciné, era como una especie de mercadillo de fin de semana donde solamente se vendían artículos de brujería. Pues se vendían desde pieles de todo tipo de animal, tigre, leopardo, de todo. ¿Tigre también? Sí, a diantas de cualquier tipo de animal, cualquier que os pensáis de África, lo tenéis allí. Cualquier tipo de material dedicado a la brujería allí lo encontraban, ¿no? Y eso es por tradición oral como se va practicando. De hecho, en todas estas tribus siempre hay una persona que destaca desde su nacimiento. Digamos que ya el brujo ya le ve de las dotes de que puede llegar a ser el día de mañana el que va a continuar su labor, y ya lo van formando desde pequeño. Hay un momento concreto, tuve la ocasión de estar en un momento en un ritual en el cual pasan de niños a adultos, en el Cancorán, en el cual es con la circuncisión. Ahí es exactamente donde, dentro de las tribus diola, estoy hablando. Cada tribu tiene pero la ocasión que tuve de visitar, de contemplar ese ritual, fue de las tribus diola, dentro de lo que conocemos como el Cancorán, y ahí es exactamente donde se produce esa circuncisión y donde empieza, digamos, por así decir, a estar consagrado dentro de esa religión, a ser ya, digamos, religioso. A ese... Espera, vamos a hacer una mínima pausa. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Paco Bermúdez, dándonos una vuelta por ese mundo de la magia en África, y dentro de nada Jean-Louis Fargier estará con nosotros hablándonos de algunas propiedades del agua y de la música. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en el concurso que tenemos y hacer alguna pregunta. Las tradiciones, esos conocimientos se pasan de padre a hijo, o hay alguien, como tú decías antes, que en el pueblo dice, este sobresale, a este le hacemos? No suelen pasar de padre a hijo. Suelen ser, digamos, el brujo, el hechicero, a el que va viendo las dotes de la persona y a el que lo va introduciendo dentro de... Bueno, al fin y al cabo, es que dentro de la propia idiosincrasia del africano es algo como que entre todos se va arrastrando, de una naturalidad pasmosa, ¿no? Al final esa persona tiene que llegar ahí porque tiene que llegar, es que... Como si estuviera predestinado. Exacto, no le dan más vueltas, ¿no? Ya. A ese, ¿cómo se llamaba el rey que tú conociste? ¿Tenía un nombre? Sí, no tenía un nombre concreto, a ellos le llamaban Man. Sí, digamos como hombre en inglés, ¿no? Pero que viene la traducción del diola vendría a ser algo así como ser sagrado. Podríamos traducirlo, digamos, como, a lo mejor como, no sé, como... Es que no hay una palabra española para traducirlo, ¿no? Sería una persona muy, muy sagrada, ¿no? Decías que iba vestido con una túnica, ¿llevaba zapatos? Iba descalzo. ¿Tenía algún síntoma de estar culturizado, bueno, por esta cultura nuestra? O... No, yo lo veía totalmente virgen, ¿no? De cualquier vestigio occidental. ¿Practicaba la magia blanca y la magia negra, o te contó? O... No, para ellos es indiferente. No existe magia blanca ni existe magia negra. O sea, que yo puedo decir, me cae mal ese señor, quiero que te lo cargues y... No, bueno, este señor concretamente, rey no. Porque el rey está para mediar, ¿no? Está para hacer el bien, ¿no? Una persona que tiene, pues, en muy alta estima lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí que es verdad que he conocido personas que trabajan solamente para lo malo. Y sí, hay gente que trabaja solamente para lo bueno. También lo he conocido, ¿no? Ya. ¿Te despediste? ¿Cuánto tiempo estuviste con el rey? Con el rey estuve como 1 hora y media, más o menos. Te despediste de él y fuiste a otro lugar. Exacto. Decíamos aquí un bosque sagrado de ceibas. Ajá. Emlom se llama concretamente. Emlom.
¿Y qué tiene de particular ese lugar? Bueno, ese bosque, la ceiba es un árbol sagrado dentro de todas estas religiones, tanto la ceiba como el baobab, que tanto se extiende por allí. Y es un sitio realmente de poder, ese sitio. Allí conocí a un hechicero, nos llevó a una de las casas donde estaban, pues, había muchos fetiches, y me estuvo explicando cada fetiche para qué servía exactamente. Ten en cuenta que había zonas donde sí podía acceder y había zonas donde no podía acceder, ¿no? Digamos que tenía que estar consagrado dentro de esa religión para poder acceder, ¿no? Al no ser diola, al no ser negro, no puedo entrar dentro de... Además, es algo totalmente marcado. Tienes que pertenecer a una etnia concreta, si no, no puedes pertenecer a esa religión. Ya, con lo cual deben de tener unos secretos que no salen de su efectivamente, entorno, ¿no? Efectivamente. Qué pena, ¿no? Exacto. Y allí, pues, por lo menos me estuvo enseñando los que sí podía visitar, porque son los fetiches de la aldea, no son los fetiches del propio brujo que trabaja para sí mismo, sino que son los fetiches que sirven, pues, para proteger a la aldea, para la justicia, porque es muy curioso el tema de la justicia en todos estos pueblos. Recuerdo que cuando te llamé te dije, oye Miguel, mira que estoy pensando en ir a África, a ver si me puedes pasar tu contacto por allí y tal. Y recuerdo que me contaste, oye, que no se te olvide ir a ver las casas de la palabra. Y es muy curioso porque a las casas de la palabra en las que estuve, son unas casitas, para los oyentes, para que lo sepan, son unas casas muy bajitas. Como una cabaña, ¿verdad? Exacto, de troncos. Exacto, unas cabañitas muy bajitas, mediante las cuales, pues, una persona no puede estar de pie dentro de esa casa. Y es muy curioso porque cuando hay dos personas que tienen un conflicto, hay, digamos que está el Consejo de Sabios, que son los más mayores de la tribu, los meten dentro de esa casa y entonces nadie puede estar de pie. No puede enfadarse y exacto, gritar. de manera que tampoco uno se puede saltar, ¿no? Son sabios, ¿eh? Exacto, totalmente. Y el último, por lo menos los que yo he visitado, el último que tenía la palabra era el fetiche. Al fetiche se le consultaba y era el que dictaba sentencia. ¿Y cómo se le consultaba un fetiche? Bueno, hay muchas maneras de consultar, hay muchos tipos de oráculos. A algunos se les consulta con huesos, a otros se les consulta con semillas, con conchas, y hay otros que consultan simplemente con vino de palma. Se trazan una serie de símbolos sagrados y según el vino de palma, cómo se distribuya, eso es lo que va diciendo. Dos y 49, a punto de terminar este viaje por África. ¿Estuviste en ese bosque de baobabs? ¿Te estuvieron enseñando los fetiches? ¿Cómo eran los que viste? Bueno, había de muchos tipos. Había algunos que son, pues, totalmente como si fueran de adobe, como si fuera una gran masa de adobe llena de conchas, de restos óseos. Había otros que eran simplemente restos óseos puros y duros. Había otros que sí tenían forma antropomorfa. Todo aquel que tenga en su imaginario algo relacionado con la magia africana seguramente va a acertar en lo que yo vi allí. Ya, mira tu colega Paco Bermúdez también, nuestro compañero técnico, que se llama igual. Pregunta un oyente, no sé, ¿qué significado tienen esas tallas africanas de elefantes con la trompa hacia arriba? ¿Tiene algún significado o es ya una leyenda? Le dicen, la trompa hacia arriba te va a traer buena suerte. La verdad que yo concretamente no lo sé. Ya, bueno, vamos a escuchar algún otro testimonio en la isla, en el bosque de los... El bosque del Sagrado de la Ceiba, en Lomp. ¿Quién era el personaje este que te cuenta? Es un hechicero. ¿Hechicero significa que hace magia negra? Hechicero significa que hace hechizos. Digámoslo así, el médico de la zona. Le preguntaste, espera que tengo por aquí, ¿cómo se hace un fetiche? Y esto era más o menos lo que te contestaba. Dice que tienes razón. Que ellos aquí tienen fetiches, pero hay fetiches también que salen de otro lado. Su fetiche viene de Guinea. Me imagino que previamente hay que tallar un árbol de una madera sagrada y ahí se le insufla de alguna manera una consagración hasta donde pueda contar, evidentemente, porque imagino que son sagrados. Como bien les dice que puede ser un árbol o puede ser solo un palo que ellos plantan y que le orna como un hotel de los espíritus que se queda ahí y le van haciendo oraciones. Aparte se le dan ofrenda de comida a ese fetiche. No. Sino de animales. De comida no, pero animales sí, sacrificios de animales.
sigue extendida esa costumbre por todos lados que estuviste de esos sacrificios con animales, de la sangre como vehículo de transmisión o de pacto de pago, ¿no? Exacto. Mira, es curioso porque, claro, estudiando todo este tipo de historias, me doy cuenta de cómo han ido evolucionando muchas otras religiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, los celtas también hacían sacrificios. Y hoy día los que se consideran como neopaganos, wiccanos, todo esto ya es absolutamente imposible el pensar siquiera de que pueden hacer un ritual de sangre, ¿no? De hecho, tienen ellos dentro de sus creencias, digamos, una máxima que es haz lo que quieras mientras no dañe a nadie, ¿no? No sé si llegará algún día el que dentro de la evolución de la propia praxis mágica de que pueda ser la africanía dentro de la diáspora, a lo mejor la sangre vaya desapareciendo. Pero en África estoy convencido de que quedará muchísimo para que eso pueda ser así. Hay otra segunda, entre las muchas sonidos que nos has traído, con ese otro personaje. ¿Cómo se llamaba el hechicero? ¿Te acuerdas? No lo sé. Ya. Hablaba de cómo honrar a los muertos, de lo que sienten ellos. Cuando uno muere, ¿a dónde va? Bueno, sí, es una pregunta que también entró dentro del examen que le hice. Y ellos me decían que según cómo haya vivido. Fíjate qué curioso. Cuando una persona muere, ellos piensan que el cielo no es otra cosa que una gran aldea donde pueden reunirse con todos sus seres fallecidos a lo largo de todas las generaciones, de manera que unos se conocen a otros los que no se conocían en vida, ¿no? Y así pueden estar en armonía, sembrando, cultivando y también cazando sin ningún tipo de problema, sin guerra, sin nada, ¿no? Sin enfermedades. Eso sería, digámoslo así, como la máxima, lo máximo que puede alcanzar el paraíso de esa mentalidad. Pero ellos piensan que cuando mueren, según como hayas vivido en vida, o bien puedes evolucionar reencarnándote en otro ser que vaya a nacer, o bien puedes quedar como un espíritu errante buscando, pues, digamos, la manera de poder justificar todos los actos que has hecho en vida y salvarlos, ¿no? En cierta manera para poder evolucionar. Y hay otros que simplemente que piensas que vas como un sitio en donde estás totalmente lo que se llamaría en un bajo astral muy grande y desde ahí tienes que empezar a evolucionar. Esa misma idea es la que cogen los diferentes hechiceros. Si el hechicero es un hechicero que trabaja para malo, por así decir, ese se va a ir a por esos bajos astrales, a por las personas que hayan sido malvadas, que hayan muerto en circunstancias muy dramáticas. Esos son los que ellos van a coger, van a agarrar, como dicen ellos, para trabajar, para ordenarles, hacer las cosas negativas que les piden. Ya, pero cuando dices eso, ¿qué significa? ¿Van a un cementerio, sacan el cadáver? Hay muchísimas maneras de cómo ellos lo pueden hacer. Hay veces que simplemente agarrando pues una serie de elementos que puedan pertenecer a esa persona en vida, pues digamos que están invocando mediante, son rituales muy elaborados, muy largos, pueden estar llamando, digamos, a esa entidad ahí, ¿no? Bueno, no demos mucho más pistas. Hay otro testimonio, como te decía, honrar a los muertos, esto es lo que te decía ese hechicero. ¿Y este fetiche? Entonces, aquí estamos al lado de una fetiche que se llama... ¿Cómo se llama ese fetiche? Cojolón. Cojolón, en Yola. Ajá. Cojolón. Es cuando hay un muerto, traen todos los bienestar del muerto para meterle al lado de este fetiche. Dice que el segundo día, antes que se murió, los 7 días, el muerto vendrá a recoger sus bienestar. Dice que no es el muerto que viene, pero el alma del muerto que viene para recuperar sus cosas. Ajá, pero sus cosas materiales. Pues sí, sus materiales. Sí, materiales. Las cosas que él tenía en su vida. Sí, sus trajes, ajá, cosas. Aquí se honra también la memoria del muerto. Hay que sacrificarle aquí para que evolucione esa persona. Porque dice que eso es la reencarnación, porque el mismo Yola crea la reencarnación. Ajá. Dice que la reencarnación no es ni árboles, ni tampoco vegetal. Sí, son los niños, los críos que nacen nuevos, de la familia que viene, es la encarnación. Ajá. Y los fetiches llevan una carga especial, están hechos con algo especial. Esos son del cerdo. Todo eso es del cerdo y también de las conchas de beboroches. Y la adobe. ¿Y la adobe? Sí. ¿Y dentro lleva algo? ¿Y el que usa al interior? No tiene nada dentro. 2 minutos nos quedan para terminar. Hay 2 preguntas que te hago que están llegando de los oyentes antes de despedirte. Dice, conozco a gente de Guinea y uno de ellos me dijo que tenía una protección para no ser herido por ninguna cosa metálica. Le tuvieron que poder operar a los médicos y no podían abrirlo con un bisturí.
¿Esto es posible? Yo he visto también muchos casos de este tipo. Hay una serie de entidades en las cuales, por ejemplo, los tribus bakongos, pues está, por ejemplo, una deidad que se llama Nkosi Mukumbe. Esta deidad está destinada totalmente a todo lo que tenga que ver con metales, todo tema relacionado con guerra, todo esto. Entonces, digamos que se pacta con entidades de ese tipo para que no se pueda, digamos, herir, ¿no? Tenemos que hablar un día más extenso de esto, ¿te parece? Y quizá la última, que también nos lo preguntan y te lo voy a preguntar yo. ¿Todo esto no se está convirtiendo en un negocio? Esas religiones que han sido tan puras en África han llegado a nuestros países, a toda Europa, América, y bueno, tienen un montaje dicho, te cobran unas fortunas por hacer este tipo de historias. ¿Es un negocio? Es un negocio, en muchísimas partes es un negocio. ¿Y eso no lo van a castigar los espíritus? ¿Que la gente se esté lucrando a través de ellos? No te quepa la menor duda que dentro de si nos vamos a la creencia africana, totalmente eso va a ser castigado, ¿no? Porque no se puede hacer mercancía de una religión, ¿no? Esa música nos anuncia que nos tenemos que ir marchando. Paco, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Cuándo va a ser el próximo viaje? Pues espero que prontito. Sí. Contigo a México, ¿no? Nos vamos a México. Bueno, nos vamos el lunes a Egipto primero. Sí, es verdad. Este lunes nos vamos a Egipto, hay historias ahí preparadas y queremos estar, como decíamos en la página web, cerca de las pirámides por si acaso. Forma de contactar contigo. Si alguien quiera conectar contigo, eres hipnólogo, trabajas en el mundo de la terapia y aplicas un poco toda esa amplia experiencia que tienes para ayudar a la gente, ¿no? Bueno, pues francisco.jose.bermúdez@gmail.com o simplemente la página web de mi clínica, clínicahipnos con hy.com, y ahí pueden encontrarme sin problema. Estoy encantado de atender a todo el que quiera. Y yo de que has estado en el programa te deseo lo mejor. Feliz Navidad, feliz año, que nos sigamos viendo, ¿vale? Como se dice en Bolov, de Reyes. ¿Qué significa? Muchas gracias. A ti.